Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del podcast El Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a una invitada a la que teníamos muchísimas ganas de tener aquí frente al espejo, como solemos decir nosotras, que es Isabel Azcárate. Isabel, bienvenida al Espejo de Vivian y Francesca. Muchas gracias, encantadísima. Isabel, yo espero que hoy no se me note mucho este momento groupie fan que tengo con Isabel. Y más después de haber tenido la suerte de haber compartido un cafecito rápido que se nos hizo cortísimo el otro día en San Sebastián. Sí. Y bueno, pues agradecerte, ¿no?, que hayas aceptado nuestra invitación. Y vamos a contextualizar un poco a Isabel, porque yo creo que puede haber mucha gente que no la conoce, y también queremos reivindicar, ¿no?, el trabajo de Isabel, que Isabel es de San Sebastián, de 1950, quiero decir que tiene una carrera por detrás muy importante. Y en eso que estamos en una época tan de reivindicar el trabajo también de las mujeres, ella fue la primera mujer fotoperiodista vasca. Y que Isabel, además, perdóname, sí. Lo ha hecho en una época donde, bueno, ver mujeres en el fotoperiodismo no era desde luego lo más habitual, ¿no? Y eso le da todavía un poquito de más mérito, si cabe. Eso es. Bueno, Isabel estudia arte y decoración. Y bueno, pues por circunstancias ella se va a estudiar a Barcelona y ahí es donde estudia en el Centro Internacional de Fotografía, espacio desaparecido hoy día. Y bueno, pues por consejo de amigos le incitan a ir a estudiar a Rochester, hacer unos workshops en verano, ¿no? Pero bueno, la ciudad le engancha, la fotografía le engancha y ella se queda allí en Nueva York. Hicimos un viaje que repite en diferentes ocasiones, ¿no? Isabel también ha sido la fotógrafa oficial del Festival de San Sebastián. Ha recorrido, todo lo habido y por haber en la escena artística vasca. También hablaremos de la época de los años de plomo aquí en el País Vasco. Fue la fotógrafa de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con lo cual es curioso, ¿no?, cómo ella vive ese contraste de, por decir de alguna manera, ¿no?, el glamour y el lujo en San Sebastián y por otra parte el azote terrorista con el que hemos tenido que convivir durante muchos años en el País Vasco sobre todo, ¿no? Ella también ha hecho reportajes para el Diario Vasco, La Voz de Euskadi, el Periódico de Cataluña, El País, Interview, Tiempo, Dunia, Mujer Hoy, Diario 16 y muchísimas cosas más. Y una larga lista. Isabel empieza, te voy a lanzar la pregunta, ¿eh? ¿En qué momento Isabel empieza con una cámara? ¿En qué momento entra esa primera toma de contacto con una cámara fotográfica y ya no la suelta? Pues mira, fue en el año 1977. Fue una casualidad porque yo ya estaba yendo a Barcelona bastante, tenía allí muchos amigos diseñadores. Entonces, ese verano del 77 vino a San Sebastián un primo de mi madre, Sebastián Morera. Mi madre era catalana. Entonces él pertenecía a un grupo que se llamaba Los Chavales de España. Y actuaban en Miami, actuaban en Cuba, bueno, se movían muchísimo. Entonces trajo esa cámara y no sé cómo fue que yo se la compré. Además es que fue divertido porque el otro día haciendo orden aquí en mi laboratorio, que estoy intentando encontrar unos negativos que no llegan a aparecer, pues me apareció un certificado diciendo que la cámara no era caliente, que queriendo decir que no quemaba, que no era robada. Y entonces era una F2 fantástica, enorme. Era de las que utilizaban en Vietnam, en la guerra de Vietnam, sí. Y nada, con un 105. Y con esa cámara empecé a hacer fotos. Eso, primero así por casa, con la familia, y luego ya me fui a Barcelona a estudiar unos cursos pues de revelado con 27 años, así que...
¿Y cuándo aparece ese afán que tienes tú por el retrato, ¿no? Porque yo creo que bastante pronto ya te das cuenta que, bueno, que a ti lo que te interesa son las personas, ¿no? Sí, Relacionarte con una cámara y retratar a las personas. sí, pues desde el principio, yo creo, porque mira, en Barcelona, cuando estaba en la escuela esta se llamaba la escuela, era Centro Internacional de Fotografía, como luego la ICP de Nueva York, Ujú. en la que estuve también. Nada, me iba a los encantes y lo primero que me atraía pues eran los personajes que había por ahí vendiendo de todo. No Ujú. sé, siempre me ha traído un poco así rarito, no Sí, sé. ¿no? Además, es curioso, Isabel, porque eso ha sido una cosa que ha marcado también tu trabajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que en noviembre vamos a tener la suerte de poder disfrutar de una retrospectiva tuya Donosti. en Donosti, en Tabacalera. Sí, Reivindicar ese pequeñito espacio que quieres dedicar a como la zona gamberra, ¿no? Pues Sí. eso de personajes claro, que a lo claro. largo de tu vida... Sí, 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 mira, la sala donde tendré la exposición es muy grande, Ujú, entonces son 2 plantas y abajo estamos pensando en hacer algo como más clásico, pues fotos enmarcadas, bien positivadas Ujú. y arriba pues meter también color ujú. y bueno, y meter todo lo que yo he fotografiado, que ha sido pues muchos queers así de Mm. loquitos que me encontraba por la calle pues en Nueva York, Mm. eh, circo, que en una También. época estuve, todo circo que llegaba a ser haciendo un circo allí. Y a Ujú. partir de que volví de Estados Unidos, pues empecé a fotografiar a todos los circos que venían a Donosti. Ujú. Incluso Bárbara Rey vino aquí También. con su circo, Sí. pero sin ¿cómo se llama su marido? Ángel Ángel Cristo. Cristo. Ángel Cristo. Ujú. No, no era Ángel Cristo, porque el domador que había en ese circo era inflante, ya Era veréis las otro. fotos, era otro. Pero el circo además a ti te interesaba no tanto, o sea, no te interesaba lo que era el espectáculo en sí, sino un poco los Claro, personajes o las figuras sí, que sí, había sí, detrás de ese sí, espectáculo, Los sí, ¿no? sí, carromatos, bueno, las caravanas y Ujú. todo, ¿no? sí. Ahí me posaban fuera, yo les hacía las fotos fuera, ya dentro Ujú. ya no Ujú. hacía fotos, vamos. A mí me gusta especialmente, Isabel, el trabajo tuyo que tienes en Nueva York, las fotos de calle en Nueva York, que yo te Sí, comenté el otro día que yo te conocí a través de una foto que yo creo que igual es de las más famosas tuyas, que es de esta señora que está en una calle de Nueva York sí, con un claro. velo, que se le ve así un poco de perfil, que a mí me parece una Sí, foto eso fue genial porque muy Diane Arbus, no sé. sí, pues esa foto estaba yo cruzando la calle 57, Mm. subía la Quinta Avenida y en un semáforo me encontré a esta señora pegada a mí, al girarme la vi y fue instantáneo, porque está Sí. claro que para hacer fotos y buenas fotos tienes que llevar siempre la cámara colgando, claro. Y Mm. ser Si quieres rápida también, porque tú perfeccionar eras y rápida, ser ¿no? rápida, sí. Mm. Y Ujú. además es curioso porque ahora nos hemos dado cuenta con Silvia Omedes, que es la comisaria que va a hacer mi exposición retrospectiva en Sí, noviembre, que yo era de un disparo solo. Ah, ¿Entiendes? sí, Ahora con los sí, móviles, con las cámaras digitales, pues sí, tiras un montón de fotos porque, claro. no sé, yo era de disparar una foto Hombre, es que con y eso el, nos hemos dado cuenta viendo todos los claro, negativos. Todos con el analógico, lógicamente, no puedes disparar como no. disparas claro, con el sí, digital. Y yo me imagino que muchos fotógrafos también de aquella época serían de disparo único, cosa que no solemos tener en cuenta muchas Mm. veces cuando vemos sí, esas fotografías, porque siempre nos imaginamos a la gente buscando la foto, ¿no? Y sí, haciendo sí, pues 20 30 fotos hasta que das ya. con el momento. En Nueva York tú haces un workshop, haces un taller o un curso cortito Mm. con una gran Ujú, fotógrafa que es Lizette Model. eh, y de la que claro. cuentas, yo te he Y oído esa contar foto de esta señora, sí, Sí. sí, que era un era muy ejercicio de estricta. clase o así. No, creo que Sí. esa No, foto no, no fue No. un esa ejercicio. foto me permitió entrar en Mm. el workshop Ah, Eso es. ujú, de Lisette Model, porque ujú, había cola, claro. Y tú claro. tenías que presentar un dossier, bueno, pues como un pequeño, ¿cómo Ujú. se llama Y estos? Como un sí, portfolio, como un una cosa Un así. portfolio, ¿no? portfolio. Sí, Y yo le presenté esta foto y en cuanto la vio, pues me aceptó, sí, porque era un poco el estilo de fotos que ella sí, hacía, ¿no? En sí, Sí. sí, muchos sí. años. ¿Y Sí. cómo era Lisette Model como profesora? Bueno, cuando yo tuve el curso con ella, era ya una mujer mayor,
y era muy seria y bastante, ¿cómo diría yo? Vinagre. No sé. Sí, Dura. Es que por la sí, cara que has puesto durísima, digo... durísima, Sí. porque nos encargaba cosas, nos daba ideas. Entonces, venga, para la semana que viene traerme reflejos, por ejemplo, tanto en edificios como en charcos, como donde sea. Y otro día, pues venga, traerme una foto buena hecha en la Plaza 42, por ejemplo, calle 42, con mucha gente y realmente que sea una foto buena. Entonces ahí estaba hasta la semana buscando, intentando, y cuando llegabas con toda la ilusión, enseñar las fotos, las hacía poner en una pizarra, pues había muchos alumnos que les echaba todo por tierra, les decía esto es una mierda, la gente acababa... Así, directamente. O qué mal se pasa además. Sí. Ya. Bueno, yo no tuve ahí problemas, pero bueno. Eras alumna aventajada. No, pero recuerdo, ¿no? Pero te hacía duro y entonces tú te esmerabas, claro, en hacer lo mejor posible. Bueno, lo bueno de esos workshops o esos talleres, ¿no? Que también es un formato que ahora se ha trasladado aquí, ¿no? Que muchas veces aprendes más no de tus fotos, sino de cómo se valora el trabajo de los demás. Y eso es un aprendizaje... Claro. Hombre, yo cuando llegué a Rochester a hacer los primeros workshops, venía de Barcelona, de haber estado un año, pues aprendiendo a revelar. Tuve buenos profesores en Barcelona. Estaba, a ver, que me acuerde, Socias, era uno de los profesores, Jordi Socias, no sé, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que yo no tenía mucha idea de hacer fotos, claro. Yo, por ejemplo, pues técnicamente no tenía ni idea. Y tampoco te creas que tengo ahora mucha idea de técnica. Porque eso no se dice. Un poco más que antes, sí. Lo he ido aprendiendo con los años, pero la técnica no es lo que más me ha interesado a mí a la hora de hacer fotos, ¿sabes? Por ejemplo, te dicen la luz, tan importante la luz, y siempre hay que hacer fotos pues al atardecer o al amanecer. No sé, yo hacía fotos en plena luz del día, a las 12 del mediodía, porque era el objeto a fotografiar lo que me interesaba y lo que me llamaba la atención, ¿no? Y sobre todo la fotografía que yo he ido haciendo, que es foto de calle, street photography. Y ¿Tú sabes entonces, qué referencias tienes visuales? No quiero decir solo fotográficas. ¿En qué cosas, qué cosas despiertan tu curiosidad por hacer fotos o lo que sea? Pues mira, o lo muy bello o lo muy feo, o pues sobre todo eso, ¿sabes? O lo que se sale de lo normal, por lo general. Sí. El otro día nos contabas también que cuando estabas en Nueva York tú salías casi todos los días a hacer fotos, incluso ibas, no sé si con una moto o una bicicleta, no me acuerdo muy bien. Es que en Nueva York en bicicleta, la robaron un montón de veces. Sí, además, yo vivía... pero la cámara no te la robaron, ¿no? Un montón de veces. ¿También? Sí. Madre mía. Porque yo vivía en la calle 1, entre la avenida 1 y 2, era el Lower East Side, que en esa época, en los años 80, era pues eso, donde estaban todos los yonkis, donde estaban los homeless, pero claro, para fotos... Y yo vivía en un 6º piso que me tenía que subir la bici a hombros hasta casa y tenía un piso donde me monté, un pisito donde me monté un laboratorio y bueno, y cada 2x3 me entraron a robar, pero llegó un momento que ya no dejaba las cámaras porque, ¿sabes?, cuando yo no estaba en casa. Y entonces se descolgaron de la terraza, se descolgaron por una especie de reja, biblioteca que había, que cupieron por ahí, y me robaron las cámaras estando yo durmiendo allí. Entonces inmediatamente me largué del barrio ese, me fui a vivir a casa de Carles Santos, no sé si habréis oído hablar. No. Un performer que hacía, pues eso, unas performances fantásticas con su voz y eso, ha muerto hace un par de años, Carles Santos. ¿Y tú cómo salías, Isabel? ¿Salías con una cámara? ¿Salías con 2 cámaras a la calle? ¿Te gustaba ir ligera?
Pues mira, luego empecé más a utilizar 2 cámaras, al principio quizá con una, pero bueno, siempre he ido cargada con una bolsa llena de objetivos que ibas cambiando, y ahora es maravilloso porque ahora tengo una camarita, una Lumix pequeñita, que tiene un pequeño zoom y con eso tiro las cosas que me van sorprendiendo así, pero... Porque sigues haciendo fotos, sigues llevando la cámara y sigues haciendo fotos. Claro, sí. Hombre, es otra manera de hacer fotos, ¿eh? Porque entonces yo tenía mucha cara, vamos. Ahora no. Ahora, no sé, estoy un poco más, ¿sabes? Tienes un poco más de consideración hacia la gente. Sí. No sé, no es que no tuviera, que fuera desconsiderada, porque nunca he tenido problemas. Si alguna vez tenía problemas, pues les decía que si les estaba haciendo una foto era porque me resultaba interesante. Claro. Y entonces eso ya se quedaba encantado. Ya les cambia eso era un poco tu técnica, ¿no? La de para retratar, ¿no? O sea, ¿cómo se suele decir? Jesús, me he atascado. Alabar el oído, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Yo soy malísima con los refranes. Hacer un poco la pelota. Sí, bueno, básicamente eso, ¿no? Que en el momento que a alguien le dices, no, pues es que tienes algo que tal, ¿no? Y entonces ya vas entrando de otra manera. Claro. Sí, no, pocas veces he tenido problemas al hacer fotos y además iba muy rápido. En cuanto veía algo, ¡plas! ¿Sabes? Hablabas de objetivos, tú eras mucho, o has sido, o eres mucho del 35 milímetros, ¿no? Sí. Es con el que más cómoda estás. 35, sí. Te tienes que acercar bastante y me gusta también que capte un poco todo lo que hay alrededor. Nunca he sido así de teles, así de hacer retratos con el tele, solo la cara. Tengo también de esas fotos porque además cuando he trabajado para prensa y eso, pues ha habido que hacer ese tipo de fotos, ¿no? Pero... Porque tú trabajaste para prensa, bueno, aquí en Euskadi durante 2 años, 3 años en La Voz de Euskadi, en primeros de los 80, creo que del 83 al 85, que es la época más dura una de las épocas más duras del terrorismo. Creo que entre esos 3 años, antes he hecho el cálculo, murieron más de 100 personas como consecuencia del terrorismo. Tú ahí estás trabajando de fotoperiodista. Fíjate qué cambio, ¿no? De las calles de Nueva York a retratar fotoperiodismo puro y duro y en esa situación tan tensa y tan terrible. ¿Tú cómo no sé, la cámara te sirve de parapeto, pero eso también te afectaría de alguna forma, ¿no? Lo que estabas fotografiando. Pues sí, lo que pasa es que yo iba a hacer la foto, la buena foto, ¿sabes? Y entonces había veces que hacía las fotos antes de que llegara el juez o el que tenía que levantar el cuerpo y también no les daba tiempo. No, que hay que esperar y tal. Pues yo ya había hecho las fotos y en los funerales de policías, de Guardia Civil, también llegaba al periódico con mis fotos y me decían, oye Isabel, que esto, no sé, me parece muy bien que traiga estas fotos, pero es que no las podemos publicar porque hay que poner pues, la franja negra, ¿sabes? Para que no sean reconocidos. Y tú las firmabas con seudónimo, además. Eso cuando trabajé para Tiempo y para Cambio 16, que hice fotos también para ellos, porque en una de las ocasiones que fui a fotografiar eran las empresas que se suponía que blanqueaban el dinero de ETA, ¿no? Estaban, sobre todo en Francia. Pues ahí sí, una de las veces ¿por qué no estás haciendo foto? Pues a ver, tu carné. Y atenta a las consecuencias si publica estas fotos, esas cosas que alguna vez nunca. Sí. Es curioso, Isabel, que en ese trabajo fotografías tanto a las víctimas de ETA como a las víctimas del GAL, ¿no? Es que el otro día hablando con Sofía también, la importancia, ¿no? Con Sofía Moro. Con Sofía Moro, perdón, sí. Que al final hay que dar cuenta de las dos partes, ¿no? Claro, sí, a mí me afectaba muchísimo tanto unos como otros, ¿sabes? Ver a chicos jóvenes ahí, pues eso, que se habían acribillado, pues fueran de ETA o fueran, pues eso, chivatos o gente que decía, ¿no sabes? No, a mí me parecía terrible. Pero... Bueno, de hecho, el haber vivido esto a ti también te afectó, ¿no? Y pusiste también un poco tierra de por medio. Bueno, sí, se cerró el periódico y entonces me empecé a trabajar para la Diputación de Guipúzcoa
Y bueno, fue otra época totalmente diferente, pero bueno, yo seguía yendo cuando había manifestaciones y eso, yo iba por mi cuenta, porque es que es una adrenalina al final, ¿sabes? La que te, el vivir todas esas historias. Pero bueno, con la Diputación fue estupendo porque conocí Guipúzcoa, ¿sabes? Porque era continuamente viajar pues, para inaugurar frontones, casas de cultura, premios que daban a los mejores vacas. Entonces ahí muy vasco. Es decir, retratos de vacas. No, tengo maravillas, no sabéis qué vacas más guapas. Hay vacas fotogénicas, como hay personas hoy estaba fotogénicas. Escaneando de bueyes sementales fabulosos. Así, ¿eh? Qué gracia. Qué curioso. Entonces, esto, que tengo fotos de todo, que con ellos, con la Diputación, me moví por todo tipo de paisajes rurales, donde fotografía muchos caseros, también fotos que están muy bien. La pena es que en esta exposición tengo tantísimo que no sé, que tendremos que ir. ¿Cuántas fotos habrás hecho tú, Isabel, en tu carrera? Un cálculo así aproximado. Asústanos. Pues, a ver, 400.000. 400.000 fotos. Sí, por ahí. Mía. Fíjate. Madre mía. Pues sí, esta tiene que ser la primera de muchas exposiciones, Isabel. No sé cómo lo ves, planteárselo así. Ya. Hacerla por capítulos. Esta va a ser una retrospectiva, entonces habrá que elegir bien las fotos. No, ya he tenido bastantes exposiciones. Sí. Por ejemplo, la primera fue en Nueva York. Sí. Entonces, también no hace mucho, también tuve otra de Nueva York. Entonces, ahora vamos a intentar encontrar fotos. Algunas hay que repetirlas porque son un poco, pues eso, las mejores. Sí. Pero hay que buscar que no se repitan no sé. Y entre esas mejores o más conocidas hay algunas que a mí me vienen a la cabeza, concretamente unas que le hiciste a una actriz que yo siempre he admirado muchísimo, Bette Davis, en el Festival de San Sebastián, cuando ella viene en el año 1989, que está ya muy enferma, de hecho nadie se creía que fuera a venir, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un poco en la retina aquellas imágenes de Bette Davis bajando del coche, luego en el escenario recogiendo el premio Donostia. Y con el cigarro. Y con el cigarro, con esa elegancia del Hollywood clásico que ella conservaba pese a que estaba muy enferma y que era muy mayor. No. Era una mujer fantástica. Increíble. Tú le haces la que es su última sesión pública de fotos y una sesión que está a punto de no suceder, ¿no? Porque hubo un intento, un plante de fotógrafos en el festival. Exacto, sí. Ella puso condiciones diciendo que no quería que se le fotografiara fuera del fotocall que iba a dar. Hombre, luego también hubo unas entrevistas de estas donde estaban todos los periódicos, como era una rueda de prensa. Sí, una rueda de prensa, exacto. Entonces ahí sí, se podía hacer fotos y luego en el fotocall que ella se maquilló, se arregló, tal. Y lo que no quería es que le fotografiaran bajando, por ejemplo, de su habitación del hotel, que ahora además esa habitación, esa suite, se llama Bette Davis. Y yo tengo la foto, una de las fotos que le hice en el bar del Hotel María Cristina, que la han hecho. Está en la carta, ¿no? En la carta, sí. Bueno, la cosa es que hubo unos fotógrafos que estaban sentados en el hall del hotel, ella por lo visto bajó, fueron corriendo a hacerle fotos y los de seguridad les detuvieron, les dijeron que no, que ya no quería, se cabrear su trabajo, que tal, que cual, y entonces convocaron una huelga y todos los fotógrafos, pues vale, pues venga, tal, y todos como corderitos, pues ala, y dije yo. Y tú dijiste que no. Dejar de hacer fotos a Bette Davis, que es la única oportunidad de mi vida, por una bobada que ya sabíais además, bueno, y además que yo era la fotógrafa oficial del festival en ese momento. Y entramos muy pocos al fotocall, entonces yo fui con la cámara con un tele, otra cámara con no sé qué, iba con un montón de cámaras y le fui haciendo y le hice unas fotos estupendas. ¿Y cómo era ella en esa sesión? Ella, nada, nos iba posando, se sentaba, se levantaba, encendía el cigarrillo, nos fue posando maravillosamente. Una profesional. Sí, total. Y he tenido una exposición en Les Bernardes hace cosa
centro que está muy bien en Gerona, en las afueras de Gerona, en un, ¿cómo se llama el pueblo? Bueno, Les Bernardes, que hacen exposiciones estupendas en Saltes, sí. Y hubo también a la vez otra de Joana Viarnés también, al mismo tiempo en otra sala. Es un antiguo convento, el centro. Ya sé cuál es. Sí. Sí. Y bueno, y tuve ahí una de Bette Davis que la montaron súper bien, genial. Y además de fotografiar a gente como Bette Davis, bueno, has fotografiado también a otros famosos. Yo tengo por aquí apuntados unos cuantos: David Bowie, Leonard Cohen, Tina Turner, Patti Smith, Elton John, pero igual mucha gente no sabe que hubo un famoso muy famoso que le hizo una foto a Isabel Azcárate en el pleno Festival de San Sebastián, y ese famoso muy famoso, un fotón además, ese famoso muy famoso es el director de cine Roman Polanski, ¿no? Claro, eso fue genial porque, bueno, él vino varios años al Festival de Cine de San Sebastián y bueno, los fotógrafos y sobre todo el Diario Vasco organizaban todos los años en el festival una foto especial para luego publicarla en el periódico. Entonces este año nos pusimos todos en las escaleras que suben al Hotel María Cristina para que él nos hiciera una foto y ya le colocaron el trip. Y entonces fue Polanski a hacer la foto y se dio cuenta que no había carrete en la Hasselt. Pero bueno, si aquí no hay carrete y tal. Y entonces, bueno, la cosa es que, digo, pero ¿cómo no habéis puesto carrete a los que se habían ocupado y tal? Entonces yo cogí, me quité mi cámara, se la di a él y me hizo una foto estupenda. Es preciosa. Esa foto es maravillosa. Y lo bonito de esa foto, creo yo que, no sé cómo lo verías tú, esa foto hoy en día, ¿tú cómo crees que sería? Es muy Por suerte ha cambiado, ¿no? Hombre, claro. Eres la única mujer eso es. rodeada de todo hombres. Sí. Y además la revelé por la noche porque en esa época las fotos que yo hacía para el festival eran en blanco y negro, tenía que llegar a casa después de todas las fiestas, de todos los recibimientos a los actores, bueno, de las entradas a los cines por la alfombra roja, todo eso. Tenía que ir a casa, revelar, dejar secando las fotos. Por la mañana venía un chico a recogerlas para llevarlas a la revista y entonces la revelé, se la llevé, fui donde él y me la dedicó. La tengo aquí en casa. Firmada encima, Firmada fíjate. y colgada. Sí, y esa foto, como decimos, es muy significativa de lo que es una época, ¿no? De pues, tú como única mujer rodeada de todo hombres, todos fotógrafos. Yo te quería preguntar, yo he oído a veces contar pues, a gente como Colita, también en su tiempo a Joana Viarnés, así, anécdotas, entre comillas, pues de situaciones que ellas vivían complicadas por ser mujeres en una profesión que era muy masculina, que hasta hace muy poco ha sido muy masculina y a veces hoy en día también sigue siendo muy masculina. Y yo te quería preguntar si tú has vivido algunas situaciones pues un poco incómodas o estrambóticas a veces o ridículas por el hecho de ser una mujer con una cámara en un mundo tan masculinizado. Pues la verdad es que no, hombre. Yo iba a por la foto y a veces, oye Isabel y tal, no te pongas delante, lo típico. ¿Sabes? Que me tapas, que bueno, pero vamos, no, yo no he tenido realmente así malos rollos con... También tuve que ir al fútbol muchas veces cuando estaba en la Voz de Euskadi a hacer, fíjate, esas fotos las tengo que escanear y verlas bien porque no sé, fui a muchos partidos y a mí el fútbol no me dice gran cosa, pero me decían, qué suerte, al lado de la portería y tal. Y tú estarías pensando, a ver para dónde lanza que no me dé al objetivo, que estos son 200.000. Sí, he hecho de todo, la verdad es que ahora viendo todo mi archivo, que estoy, bueno, ya lo tengo prácticamente casi todo escaneado, flipo, ¿no? De ver la cantidad de cosas. De todo lo que has hecho. Me ha dado una vida la fotografía que es una maravilla, ¿no? De haber vivido tantísimas cosas, historias. Ahora que hablas de tu archivo, Isabel, yo el otro día echando un vistazo a tu página web, ahí, no sé si igual me equivoco, pero creo que todas las fotografías que están ahí colgadas son en blanco y negro, pero tú tienes fotografías en color también. Yo te quería preguntar, pues aquí no voy a ser muy original, pero bueno, la típica pregunta de
A ti, ¿tú cómo estás más cómoda? ¿Fotografiando en color, fotografiando en blanco y negro o Hombre, dependiendo de la blanco y situación? negro, Blanco y en negro. blanco y negro, pero siempre he llevado otra cámara con diapositivas, tengo millones Ujú, de diapos y ujú, hay muy buenas de colorido, de escenas, pero ujú. luego llegar al laboratorio, cerrarme, que en esa Mm, época además fumaba y era un disparate, fíjate, estaba ahí en el laboratorio claro. pequeño Con los y químicos, el humo y todo. esperando a ver como la foto que ya al hacerla ya sabías Sí, que iba a estar sí. bien, ¿Y ¿no? qué tal se te daba revelar? ¿Se te Bien, daba la bien? verdad que bien, yo creo que Sí. sí, 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 sí. Lo- Sí, utilizaba pues historias que me enseñaron de el D76 estirando en vez de a 400 el tri-X tirarlo a 200 y luego Ujú, ujú, revelarlo, pues, ¿sabes? Bueno, ujú. sí, sí, me salían todos los grises y me salía todo muy bien. Sí, Todo en sí. su sitio y bien, Me ¿no? gustaba, me encantaba, me encantaba. Ya, es que Mm. yo creo que eso es otra parte, ¿no? Por ejemplo, el otro día nosotras estuvimos viendo la exposición de Winogrand, aprovechando que estuvimos allí Así, en San Telmo, estupenda. Sí. y él decía, por ejemplo, que él se dedicaba a hacer las fotos, ¿no? Que el revelado que eso lo hiciesen otros, que él se dedicaba a buscar la composición Así, y hacer la foto, pero que le gustaba ya, delegar ya, ya, ya. eso, que hiciesen otras personas que lo iban a hacer incluso mejor. Sería como tú y yo, que no Ya. somos muy habilidosas. Y bueno, pero progresamos adecuadamente, le Bueno, eso No, pues decimos. ahora, por ejemplo, que ya el laboratorio lo tengo pues para archivar Mm, fotos, para por un poco de trastero. mm, Pues cuando encargo a laboratorios que están bien, fotos para que me hagan copias en blanco y negro, hay veces que, vamos, mm. Ya. que en color de lo que yo hacía o al principio, luego ya lo consiguen, pero tienes que supervisar y mirar y no. Claro, Es aparte que muy particular, sí. el analógico con la crisis esta que hubo en el 2010, desaparecieron muchos laboratorios. Sí. El ejemplo más caro es el de Kodak, ¿no? Que Mm, fíjate, una marca como Kodak también como Ya, desapareció y ahora estamos resurgiendo con el analógico, ¿no? Que la gente joven, yo por lo que he visto también en la escuela, hay gente que conoces, bueno, de repente se ha dado cuenta que ahí existe un mundo que es fantasía pura, ¿no? Y por ejemplo, viendo la serie sí, de Stranger Things, que sale cómo revelan ellos, ¿no? Y ellos sí. están como, ¿pero qué? Están descubriendo música de los 80, no sé qué, el analógico, y ahora dices, jolín, pues ahora recuperar todo lo que Claro, se ha claro. perdido. Es que la música de los 80 era estupenda, ¿eh? Hombre, hombre, Era a muy nosotras buena. nos encanta que no nos lleve la contraria. Eso me gustaría a mí en la exposición, poner música también, De pero los pues hoy mira, 80, en día, sí, pero claro. hoy en día como tienes que pagar tantísimo por los ya. derechos de autor y tal y cual, no, Mm, no. ujú. Pues es verdad, porque en la parte del fondo de la planta de arriba, en Tabacalera, que Sí, hay como como una salita muy pequeñita sin Sí, puerta, ahí suele haber proyección de vídeo. O sea que, por ejemplo, ahí podrías ya, utilizar como una especie de, ¿cómo se dice? Como si fuese un diaporama, ¿no? Un sí, pase de sí, imágenes sí, que sí, igual no entren en la exposición sí, y ponerle ujú. ya. música. Tú imagínate, Isabel, de cuando cuenta esa aventura, de cuando pasó lo del muro de Berlín. A eso le iba a Cuéntalo tú. preguntar, eso le iba a preguntar. ¿Pero qué pasó? No me acuerdo. Cuando fue la caída del muro de Berlín, Ah, que fuiste sí, con tres amigos sí, sí, allí. sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, pues eso, que era flipante, porque es que habían estado pasando, iban pasando todos los berlineses del este y era tal la cantidad de gente que había por los supermercados, todos los grandes almacenes, es que era a tope de gente, los niños fascinados en los escaparates de las jugueterías, Mm, era muy bonito, muy mm, bonito. Y hacía un frío que pelaba, además, tremendo. Porque tú, tremendo. Isabel, tú has sido muy viajera, a ti te ha gustado mucho Mm, Sí, viajar y viajar también para hacer fotos, con la idea de hacer sí. fotos. Has hecho viajes, bueno, este que ha citado Inma de Berlín, que coincidió, bueno, cuando cayó el muro, que creo que cogisteis un coche y os fuisteis allí a todo correr. Tú citas a veces otros viajes también, uno que hiciste a Nepal, que para ti fue mm, maravilloso, y también el viaje a Sí, Perú por otros maravilla. motivos, que hiciste las Sí, fotografías aquellas de cómo vivía la gente cuando Sendero Luminoso, que era el grupo sí, 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 terrorista, pues estaban también en su máximo apogeo, un poco como te tocó aquí a principios de los claro. 80, ¿no? Ya. Bueno, a Berlín la primera vez antes de la caída del muro fui con unos amigos a ver a David Bowie.
a un concierto Qué envidia. maravilloso que hubo. Sí. Fue precioso porque era como en un anfiteatro muy grande, estaba a tope, por supuesto, el escenario estaba abajo y entonces se metió el sol por un lado y salió la luna por el otro. Fue todo mágico. Anda. Él era la época que iba vestido así, muy elegante y bueno, fue una maravilla el concierto. Sí. Y además luego le conocí en persona a David Bowie años después, que vino a San Sebastián a un concierto Sí. y a través de un amigo casado con una amiga nuestra de aquí de San Sebastián, Sí. Schnabel, el pintor. Julian Schnabel. Julian, sí, que era amigo de él, pues fuimos al concierto, Sí. luego fuimos al camerino, nos lo fue presentando uno por uno a David Bowie, luego fuimos a casa de... ¿Y de eso no tienes fotos, Isabel? Sí, claro que tengo. Ah, Sí, vale. ¿De qué no tiene Digo, fotos, no, Isabel? estaba pensando, digo, pero no está diciendo que hiciera fotos, ya me estaba preocupando. Sí, sí, sí. ¿Y Nada, cómo fue? que Pero fue también una maravilla. con David Bowie, corrígeme si me equivoco, creo que también fuiste a un concierto de él en Nueva York y a la salida del concierto es cuando mataron a John Lennon. No, ¿No? eso fue, no, eso fue de Elephant Man, que De Elephant Man. en una representación de teatro. Ah, de teatro. De teatro, él hacía de hombre elefante, sí. Y al salir fue cuando nos dijeron, han matado a John Lennon, fuimos corriendo allí al Dakota, a lo de Central Park, y luego un par de días después fue el funeral también en Central Park. Todo eso también tengo fotos, claro, de todo eso, sí, sí. Y en Nueva York. En Nueva York era alucinante, porque en Nueva York por todo sonaba la música de John Lennon, por todos los lados. Se me pone todavía la carne de gallina de pensar, ¿no?, en esos momentos, sí. Y en Nueva York te has encontrado, tú has viajado varias veces a Nueva York y te has encontrado en las calles de Nueva York a un fotógrafo que a mí me encanta, que es Joel Meyrovitz, ¿no? Que aparte fotógrafo es muy, él es un gran divulgador y habla muy bien de fotografía. Yo siempre digo que es el típico al que le oyes hablar y te dan ganas de coger la cámara y salir a la calle a hacer fotos como una loca, ¿no? Es genial, era estupendo. Sí, porque ahora le veo, claro, yo las fotos que tengo de él era de los años 80 y pico, 80 y pico luego, y era un hombre súper guapo, tal, ahora es ya mayor como todos. Bueno, pero está muy bien, para la edad que tiene. Está muy bien, sí. Está muy y bien. él hacía fotos de todas las señoras que se ponían sombreros en primavera, pues con pajaritos, he visto una que ha puesto hace poco, con un nido con huevos como de Pascua que se había puesto. Sí, porque sigue muy activo además. Era una maravilla. Pese a que tiene 80 y tantos años, sigue muy activo. Mayro. Que la fotografía engancha, ¿verdad? Hay algo, Isabel, ahí que se lleva dentro. Yo me lo paso genial haciendo fotos. Es que en mil cosas, pues que te invitan a una fiesta, a una boda, tal, pues yo me vado haciendo fotos, porque estar todo el rato, pues eso, de conversación. Sí, claro. La cámara es la excusa para descubrir mundo, ¿verdad? Y para descubrirnos también a nosotros mismos. Es que es una cosa muy mágica. Desde luego. Sí, mientras tengas curiosidad y una cámara en la mano, yo creo que puedes seguir haciendo fotos pues hasta que no puedas sostener la cámara prácticamente. Yo te iba a preguntar también, para ti el paso del analógico al digital fue como muy natural, ¿no? No te supuso. Igual hasta te supondría un alivio, ¿o no? No me gustaban nada las fotos con cámara digital en un principio. No, Pero bueno, al final es lo que toca, ¿no? Y meterlas en el ordenador y bueno. Y fíjate, yo tenía un amigo en Nueva York que se fue quedando ciego. Sí. Y al final fue de las primeras cámaras fotofocus que él tenía, porque quería seguir haciendo fotos, ¿sabes? Claro. Y entonces iba tal, veía así poco y seguía, era un fotógrafo estupendo. Se llamaba Paco Grande y estuvo casado con Jessica Lange. Eso te iba a decir, sí. Me sonaba el nombre. Jessica Lange hizo una exposición, la conocí. Fotógrafa también, actriz y fotógrafa. Sí, en Avilés hizo en el... Qué bueno. ¿Cómo es? Mieyem, no.
el centro de Avilés. Niemeyer. Niemeyer, no sé. Niemeyer. Niemeyer. Bueno, luego lo pondremos bien. Algo así. Para que la gente lo lea. Niemeyer, lo hemos llamado de todas las maneras. Sí. Oye, Leire, lo que me preguntabas de Perú, sí, mira, yo sí. Perú tenía ahí unos amigos viviendo en Lima y entonces me encontré con un fotógrafo del Diario Vasco un día y me dijo, me voy a Perú. ¿Qué me dices? Sí, voy a hacer un reportaje de Sendero Luminoso. Yo es que ni había oído hablar. Pues mira, yo me apunto contigo y vamos a casa de estos amigos en Lima. Ellos nos consiguieron el pase para ir a Ayacucho, donde era todo el conflicto. Y entonces... Sigue, tranquila, Isabel. Pues eso, que hizo un reportaje increíble allí, porque fue tan terrible lo que les pasaba a estos campesinos que los mataban ahí a saco, vamos, con machetes, Y estuvimos allí 12 días, pues eso, cada vez que había una incursión, un atentado, pues íbamos a los hospitales y eso es un gran reportaje que también estará en la exposición. En la exposición ese reportaje, porque en la web está en blanco y negro, pero esas fotos son en color, lo que pasa es que en color tiene que ser muy duro eso, ¿no? Claro, sí, muy duro. Aparte el colorido que ellos tenían, pues toda la sangre, todo es terrible, sí. Al final también hay que hablar de eso, ¿no? Y es un trabajo que has hecho y fue un trabajo duro y un trabajo que marcó. Entonces, vais a tener difícil la selección de... Ya, pues sí. Porque el espacio parece grande, pero cuando hay tanto... Claro. Pues sí. Y a una Isabel, cuando le hacen una retrospectiva, ¿le entra así como un poco de vértigo o no? Pues no sé, primero no sé qué decirte. Pues No, sin problemas. Sin problemas, ¿qué le voy a hacer? Llevo trabajando como 2 años, todo el día metido escaneando, ¿no? Preparando, porque ya me dijeron que esta exposición sería para 2023, me lo dijeron en 2021 o algo así. Entonces, pues aquí todo el día currando, pero bueno, me lo paso bien, vuelvo a vivir muchas historias a través de las fotos que vuelvo a ver y todo eso. Y luego también hay cosas igual de las que no te acuerdas y al escanear dices, ¡ay, pues fíjate esto! Claro, ¿no? claro. Tienes que... Pero hay otras cosas que no aparecen, que es una faena. Hombre, entre tantas fotos, Isabel, normal que no aparezcan cosas. Bueno, ya te va quedando menos. Y ya es más fácil que aparezcan. Sí, vamos a ir, yo creo que vamos a ir terminando ya. Sí. Y nos suele gustar terminar estas entrevistas o estas charlas que tenemos con la gente preguntando siempre para vosotros qué ha supuesto la fotografía o qué os ha aportado la fotografía. Pues nada, ya os lo he dicho antes, todo. Yo es que he vivido a través de la fotografía, es que todos los días de mi vida, casi todos, he hecho fotos, era lo que me movía, ¿no? En mi vida y sobre todo que me ha hecho conocer tantísimo y bueno, y organizar cosas que si no, pues hubiera ido simplemente turista y a muchos países y entonces con la foto pues buscas otras cosas que no son tan turísticas y pues se mira eso, de otra manera, sí. Y ha sido estupendo y que dure muchos años más. Y que sigamos si hace falta, Isabel, si por lo que sea te empieza a fallar la vista, yo me ofrezco de asistente, ¿eh? Yo hago todo lo que haga falta. Yo lo lanzo ahí. Marta, mi pareja me hace de asistente. Que no falle. Y bueno, y hemos trabajado mucho juntas también. Hemos hecho desde festival de cine hasta hemos fotografiado casas, miles de casas para revistas de decoración. Y ella ahora me lleva todas las redes y y está haciendo también un archivo de todas las fotos que tengo positivadas por mí. Las va midiendo, las va poniendo en no sé, ella es la que entiende sobre todo de ordenadores y de Excel. Qué maravilla, qué buen tándem. Estáis muy bien compenetradas, así da gusto. Sí, porque ella estudió periodismo además y todo eso. Claro.
Sí. Siempre hay que tener una Muchísimo. periodista cerca, Isabel. Sí, lo hice por Sí, mí. sí. Yo quiero pensar que lo hice en positivo. Siempre, siempre. Yo soy más naif. Yo le aporto el despreocúpate y esas Exacto, cosas, ¿no? exacto. Pero ella me pone firme, que eso está muy bien. Bueno, no siempre, no siempre. Pues muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un gustazo Sí. tenerte aquí en el espejo de Vivian y Francesca. Y bueno, que va a ser la primera vez que estemos con ella, pero vamos, que en noviembre ahí estamos hombre, en la expo. exposición vale. para hablar ya más en profundidad, más tranquilas y animando a la gente para que Y vaya para enseñar a también verlo. la expo Eso es. y para que vea la gente que se anima a ir a San Sebastián a visitar la retrospectiva de Isabel Azcárate, que es la Claro. primera fotoperiodista vasca y una de las primeras fotoperiodistas del Estado Eso y es. que merece muchísimo la pena porque tiene unas fotos, a mí me parece además que son poéticas, pero también compositivamente son muy, Sí. muy buenas, muy bien organizadas y la verdad es que es una gozada mirar las fotografías de Isabel Azcárate. Así que Isabel, muchísimas Y es que- gracias. Gracias a vosotras. Te esperamos pronto, ya tienes la invitación para la siguiente. Sí. Y pues para seguir Venga, charlando. Para un seguir beso muy fuerte. Exacto, seguiremos charlando de fotografía. Cuídate mucho, Isabel, un beso. Nos vemos. Muy bien. Venga, Beso. agur. Agur. Eskerrik asko. Agur. Bueno, pues después de hablar con Isabel Azcárate, vamos ahora a hablar de un fotógrafo y una exposición que tienen también relación con Isabel, digamos que por dos caminos que se van juntando. Uno es que la exposición ha sido en San Sebastián, en Donosti, en la ciudad de Isabel, Eso es, ciudad de y Isabel. que es un fotógrafo que hizo mucha foto de calle, como también hizo Isabel, y que la hizo también en Nueva York, como Eso la hizo es. Isabel. Ujú. Y es Gary Winogrand, cuya exposición Women Are Beautiful ha estado en el Museo San Telmo. Se inauguró a finales de 2022 y ha estado hasta finales del mes de enero. Creo que fue hasta el 29 de enero. Ujú. Y bueno, y nosotras estuvimos allí en una de las Sí. visitas que solemos hacer a Donosti de vez en cuando, aparte Sí. de comer. Sí. Comemos- Donosti bien vale una fiesta. Comemos cultura también y comemos Sí. fotografía. Y en San Telmo, que está además, hay que decirlo, la maravillosa colección de fotolibros De la gran Gabriela de nuestra Cendoya. amiga Gabriela Cendoya. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. Pues de vez en cuando vamos allí a echar un vistazo a los libros, a las conferencias que organizan también, que con suele estar. motivo de las que hace las organiza Gabriela con el motivo del fotolibro. Exacto, y solemos ir allí de vez en cuando con esa excusa. Y esta vez además, pues con más razón, porque estaba esta exposición de un trabajo que yo he dicho 1000 veces que me encanta y cuyo libro, la portada voy a enseñar aquí, porque esta es una de las fotos que además me gustan. Es como, no sé, la alegría de vivir. Es que esta foto la miras, ¿no? Y te entra como, Sí. así como buen Da buen rollo. rollo, sí. Este Women Are Beautiful de Gary Winogrand. Sí. Pues ahí estuvimos, compartimos un cafecito con Isabel Azcárate, Sí. un cafecito muy rápido, pero bueno, no queríamos perder la oportunidad de conocernos en persona antes de hacer la entrevista. Y seguido fuimos a ver la exposición, que por cierto fue una exposición que es un momento, el trabajo fue un trabajo bastante conflictivo, ¿no? Porque el concepto de Women Are Beautiful en los años 70 pues era el que era, ¿no? Estaba la mujer en ese momento de explosión sexual, personal, de liberación. Que se Jesús, dice. bis, Ya ves. de liberación. Entonces, claro, las fotos que se ven, ¿no? Son llamativas porque en realidad sí que se ven mujeres que estereotípicamente hablando son guapas, ¿no? Transmiten mucha sexualidad, Bueno, están hay fotos en libres las de... que, pues, por ejemplo, se ve que marcan pezones, porque Que era se también marcan cuando pezones, los las pechos. mujeres se quitaban el sujetador, fue también aquella moda. Pero también hay que tener en cuenta, yo es lo que suelo decir, el contexto en el que se hace este trabajo. También estamos hablando de una mirada masculina. Lógicamente, Gary Winogrand era un hombre criado en un contexto muy concreto y se estaba dando una liberación de la mujer. Y él decía además, es que en el texto que acompaña este libro también es muy, muy explícito, porque hay un pequeño texto que está escrito por el propio Winogrand y dice: no sé si todas las mujeres que aparecen en las fotos son hermosas, pero sé que se ven hermosas en las fotografías. No respondo a su físico, respondo a su energía. Él lo que hizo fue
dejarse llevar por las mujeres que le llamaban la atención, lógicamente, no todas son guapas, o sea, no todas son... Pero luego lo de la belleza es muy relativo. Sí, pero, o sea, sí. físicamente exuberantes. Hay un poco, sí que es verdad que predominan las mujeres, pues bueno, que responden a un estereotipo muy concreto que coincide pues con un canon de belleza. Pero a mí la suya me parece una mirada de quien va por la calle y se va sorprendiendo del tipo de mujer que va encontrando, porque no es el tipo de mujer que ha estado viendo durante a mí toda me su pasó vida. durante la exposición que me llamó mucho la atención la composición de la fotografía. O sea, fui más consciente después a la hora de estar hablando nosotras y preparando todo esto de que sí que, pues bueno, vemos ese tipo de mujer, ¿no? Del que hablamos. Pero la composición, el cómo las cogía en la calle, esos ángulos, ¿no? Vamos, por suerte, la barrera esa de ver en un principio la sexualización de la mujer no la vi hasta después. Y hubo un momento en el que estábamos hablando de, claro, hablar, esto también es un poco controvertido, ¿no? De Women Are Beautiful, hablando, pues encima en los días que vivimos hoy, ¿no? Que por suerte ya se están rompiendo estos estereotipos y demás, ¿no? Pero nos parecía interesante hablar del conflicto que surgió en el momento que el trabajo salió a la luz y de cómo haríamos hoy en día este trabajo, ¿no? Porque Women Are Beautiful, pues ahora sería otro trabajo y con otra lectura y con otros personajes. Mostrando una época con una mirada de aquella época. Eso. Y bueno, esta fotografía, la voy a enseñar los que nos vean en YouTube. Esta fotografía, la del banco de las mujeres, me fascina. O sea, es maravillosa, junto con la de la portada, y luego hay otras fotos también que son muy icónicas. A mí me parece un testimonio muy fresco. Yo con lo que me quedo, hablabas tú de la composición, yo con lo que me quedo son con las sensaciones que me produce el ver este libro. A mí no me da la sensación de que sea una mirada, que sea una intromisión en la libertad de ellas, ni que se esté aprovechando, porque esas sensaciones te quedan cuando ves ciertos trabajos, ni que se esté aprovechando de la mujer, ni que quiera dar una visión machista, digámoslo claramente, de las mujeres, sino que yo creo que él capta muy bien ese momento de liberación de las mujeres. Es que imagínate vivir ese momento, claro, ¿no? Y transmitirlo. Y encima en Estados Unidos. Y capta muy bien también, fíjate, estamos viendo unas fotos, cómo miraban los hombres a las mujeres. Eso como cuando hicimos la sección de la foto de la fotógrafa. ¿De quién? La que hizo en Italia. Ah, sí, la mujer aquella que paseaba por Italia. Por Italia, cómo miraban los hombres. Pues él capta muy bien en varias fotos, hay fotos que son muy significativas, que se ve a grupos de hombres cómo van mirando a las mujeres. Y a mí esto me parece un documento estupendo. Y yo personalmente respeto muchísimo a la gente que le parezca y diga, pues a mí me parece un trabajo machista. Pues al final la percepción que tenemos cada uno es la percepción que tenemos y punto. Pero a mí personalmente no me produce... A mí de hecho este trabajo me encanta y me encanta la sensación que me causa el trabajo. Yo creo que es un trabajo maravilloso de una época concreta. Es el reflejo de una época, claro. Exacto. Bueno, y a mí me parece, su mirada me parece respetuosa. A saber qué habrá de negativos que no han salido a la luz. Fíjate. Entonces igual hablaríamos de otra cosa. Igual le tuvieron que ir poniendo freno, ¿no? Pues no, esto es tal, esto es cual. No lo sé, pero y luego también es verdad que el texto del prólogo está escrito por una actriz, creo que es Helen Gary Bishop, que también era activista en los movimientos feministas. Y además se titula First Person Feminine, primera persona en femenino. Y no sé, me parece también bastante significativo que vaya acompañado el libro con uno de estos textos. Las fotos que nosotras vimos en Donosti son de la colección de Lola Garrido. De Lola Garrido, sí, que son 85 fotos, creo. Exacto, sí, Joder, 85 fotos, te lo has aprendido. Sí, porque lo tengo ya más interiorizado. Vamos. Yo tengo aquí la chuleta, pero lo has visto bien. 85 fotografías tomadas entre 1960 y 1975. El libro, que es el que he mostrado yo, está editado por el famoso John Sarkowski, que es el director del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pues le hemos dado un repaso a esta exposición que a mí me hizo muchísima ilusión cuando vi que iba a estar en Donosti. Además le dije, Inma, va a estar la expo de Garry Winogrand, porque a mí me encanta Garry Winogrand y me encanta este trabajo. Y yo cuando conseguí este libro, que lo compré de segunda mano, no a un precio desorbitado, pues fui la mujer más feliz del mundo. Tú fuiste happiness woman in that moment. ¿No? Women are happy. Women are happy. Yo fui happy women en ese momento. Happy así woman. que... Pues nada, con este
con esta sección. Sí, esta ¿no? pildorita para sobre poner, Garro y Buenagra. para poder rematar, ¿no? Ponemos la guinda al Esta- pastel al programa en el que hemos tenido a la estupenda Isabel Azcárate, con la que Grande. nos hemos reído, hemos disfrutado, nos ha contado un montón de cosas. Y que volveremos a estar con ella cuando esa retrospectiva tenga En Donosti tenga ocasión también, en Donosti, otro viaje a Donosti. Pues otro más. Vamos a hacer sede en Donosti. Yo ya, Sí. vamos. Y a vosotras y vosotros, pues os esperamos en el siguiente episodio de El espejo de Vivian y Francesca. Agur. Agur.